consumidor también, las normas ISO, o sea, normas que ya existían y que nunca nadie las pelaba, y también los decretos de la ONU, ¿no? las regulaciones de la ONU. Entonces, en general, toda esta bibliografía se metió también a la Gaceta para que la gente supiera de dónde viene esto y que no son ocurrencias, ¿no? Muchas veces también los abogados nos decían, ¿por qué vas a publicar una Gaceta con una bibliografía? Ni que fuera panfleto de tesis, y nosotros, o sea, nos aferramos a que tenía que publicarse la bibliografía, porque si no, pareciera que es una ocurrencia política cuando realmente es un tema científico y que además está sustentado con un montón de estudios y con un montón de personas que están muriendo en las calles todos los días, ¿no? Aquí sigue, por favor, y ya las siguientes son los esquemas que vienen en la norma para que se explique con manzanas que es un cinturón de 3 puntos. Aquí sigue las bolsas de aire, ahorita las mínimas 2 obligatorias son las de piloto y copiloto, vaya, aunque las otras se dejó el esquema también para decir, las otras las puedes tener también, porque a veces hay desconocimiento de las personas de, ¿a poco hay una bolsa de aire lateral? No lo sabía, o sea, como que dicen, ¿a poco puedo tener esa seguridad? Pues porque se las niegan cuando llegas a un distribuidor, ¿no?, de vehículos. Entonces la idea es como hacer mayor difusión de esto también. La que sigue. Y para cerrar, el tercer caso de éxito que la verdad es que también queremos comentar, pues son los famosos ciclotaxis, porque para muchos podrían decir que pues no es un servicio de transporte público, pero para la ley lo es y para la Secretaría lo es, tanto así que ya hay un programa de regulación de estos vehículos, y dentro de lo que se estuvo realizando, incluso también estuvieron parte de los compañeros del panel en este tipo de cosas, es que se hizo un certamen. Podemos tener una charla muy grande sobre este panel o sobre esta selección de los vehículos y prototipos, pero no queremos ahondar en eso. Pero lo que sí quiero que se sepa es que se hicieron pruebas con un centro experimental, que es el CESBI, seguramente algunos lo conocen, pero que nos costó muchísimo trabajo poder llegar a un centro que aceptara hacerles pruebas a estos vehículos. O sea, de esa magnitud estamos hablando, que nadie quería tocar el tema porque decían, no, son manufactura de las cooperativas, son vehículos que no podemos asegurar que sean seguros, o sea, no quiero yo opinar, ¿no? Cosa que la verdad es que rompimos esa barrera con el CESBI, ellos se sumaron al proyecto, hicieron estas pruebas de frenado en seco, en húmedo, de volcadura, de soldadura, de estabilidad, con el peso que teóricamente se pensó, ¿no? Y como parte de los resultados, la que sigue, porfa, de estos estudios que se les hizo a estas unidades, porque además se les hicieron las simulaciones estas de estructura, ¿no? O sea, tratarlo con la misma seriedad de lo que es un vehículo como los otros, ¿no? Como un autobús o como un vehículo tipo sedán. Porque justo como no existe esa seriedad en estos temas, pues no podemos avanzar más allá. Y entonces ya tenemos este antecedente, y la que sigue son las principales conclusiones que sacamos de este estudio. Por un lado, que pues sí es importante seguir impulsando la capacitación al respecto de diseño, de estructuras y de la mecánica del vehículo, porque las personas que ahorita diseñaron estos prototipos, pues mucho es como de la cuestión empírica de ellos, de me funciona una bicicleta con una calandria, ¿no? Pero aquí se hicieron monovehículos, esos monovehículos tienen áreas de oportunidad, pero es importante seguirles dando ese impulso y ese seguimiento de capacitación, sobre todo para las mejoras en las áreas que pudieran tener, ¿no? El tema de a qué velocidades podrían conducir de forma segura, hasta cuándo se puede volcar o no un vehículo, y sobre todo esta capacitación de la pericia en el contexto en el que van a ser conducidos, porque no va a ser lo mismo un ciclotaxi en Tláhuac que un ciclotaxi en el centro histórico, ¿no? Entonces, sí, la superficie del pavimento y varios aspectos ahí, es importante seguirlos documentando y no dejarlos ahí perder, ¿no? Y en general, pues, la que sigue, por favor, creo que ya es la última. Sí, eso es lo que podríamos decir a nivel de la CEMOVI que hemos estado impulsando para el tema de vehículos seguros. Gracias. Muchísimas gracias, le damos un aplauso. Bueno, ahora vamos a continuar con Estefan. Bueno, porque gracias. Muchas gracias al Gobierno de la Ciudad de México por la invitación, a la iniciativa Bloomberg para invitarnos a participar en este foro. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de las políticas de flotillas, bueno, las políticas que se pueden adoptar para flotillas
basados en los criterios de seguridad vehicular que ya se han establecido desde el inicio de la primera década de acción por la seguridad vial, allá en el 2010, donde ahí tenemos el pilar 3 de vehículos más seguros y en acción 1.2 que versa sobre el tema de la evaluación del desempeño de la seguridad de los vehículos, es decir, los programas de evaluación de vehículos nuevos o el capítulo que le toca a México, la región de Latinoamérica, de América Latina es Latinoamérica. De hecho, soy el presidente del Consejo de Latinoamérica. Presidente, por favor. Dentro del contexto de las políticas de la seguridad vehicular en América Latina en general, hemos desestimado el poder que tiene de transformación las políticas para las flotillas. En muchos temas, no solo en el tema de seguridad vial, sino también en el tema de control de emisiones y eficiencia energética también. ¿Esto por qué lo digo? Porque al ser los gerentes de flotillas compradores consolidados de vehículos, es decir, comprar largas cantidades de vehículos para nutrir sus flotas, ellos están de hecho moldeando la oferta que los fabricantes colocan en un país determinado. Por eso es la importancia que debemos darle a las políticas de flotillas. Y en este caso aquí hablo de las recomendaciones desde la ANECA que hace para comprometer, digamos, a los fabricantes a que ofrezcan este tipo de productos con un mayor nivel de seguridad. Y uno de los puntos más claros para el tema de las políticas y criterios de seguridad vehicular para las flotillas, pues es que sean, primero, que sean vehículos evaluados. No se puede saber, no se puede conocer el desempeño de seguridad de un vehículo nada más por su ficha técnica. Se tiene que probar, se tiene que evaluar, se tiene que tocar y atravesar los distintos protocolos de los programas de evaluación en vehículos nuevos para poder saber el nivel de seguridad que ofrece, el nivel de protección que ofrece a los usuarios. Ya no estamos hablando de ocupantes solamente, ya, o sea, gracias a la tecnología, ya también se empieza a democratizar la seguridad vehicular al ser vehículos que pueden evitar atropellamientos, evitar colisiones con los vehículos y en caso de que sea indefectible, por ejemplo, un atropellamiento, puede hacer también reducido el impacto sobre el cuerpo humano a través del, por ejemplo, el estándar de protección a peatones, ¿no? Que es la parte, digamos, pasiva de la seguridad vehicular que ofrece hacia los usuarios vulnerables. La siguiente, por favor. Bueno, ahí no voy a entrar en estos detalles específicos, muchos los dejo ahí como un registro para la presentación y simplemente voy a hablar de las normas, por ejemplo, que tenemos en nuestro país. Al día de hoy tenemos la norma 194 recientemente actualizada, tenemos vigente ya el estándar de impacto frontal, estándar de impacto lateral, tenemos frenos antibloqueo para todos los vehículos, estoy hablando de vehículos ligeros, como Jennifer mencionó en su presentación, vehículos pesados o de pasajeros masivos, ya son otras especificaciones, tienen otras estándares que desde luego son compatibles también con algunos de estos que estoy mencionando. ¿Qué nos falta en la regulación mexicana? Falta que entre el estándar del ESC, el control electrónico de estabilidad. Ese va a ser obligatorio para los vehículos nuevos, año modelo 2025, es decir, el próximo año, los modelos 2025 que saquen a partir de julio, los fabricantes, las armadoras, van a tener que tener incorporado control electrónico de estabilidad, los anclajes ISOFIX para los sistemas de retención infantil y van a tener que tener también el sistema de monitoreo de presión de llantas. Es importante, además de los testigos de uso del cinturón, que son, se ha visto que los testigos audiovisuales que te molestan si no te pones el cinturón
estándares, también el estándar de impacto lateral de poste, que es una de las pruebas también más comprometedoras para los fabricantes en cuestión de mantener la estabilidad y la estructura del vehículo intacta y sobre todo, pero no intacta, pero que no impacte de manera negativa o ponga en condiciones de riesgo de vida a los usuarios, a los ocupantes. Y eso no nada más es la estructura del vehículo, también es las bolsas de aire laterales. Al día de hoy se puede pasar la prueba de impacto lateral con un buen habitáculo, buena estructura del vehículo, pero si tienes eso, puedes pasarlo sin bolsas de aire laterales. Pero cuando entre el estándar de impacto lateral del poste 2027, año modelo 2027, ahí sí no va a haber de otra más que a fuerzas ponerle una bolsa de aire lateral, que después les voy mencionando cómo va la penetración de estas tecnologías. La siguiente, por favor. Tenemos el caso de éxito en Australia, es como un ejemplo que pueden retomar los gobiernos como parte de sus políticas, y también no solo los gobiernos, sino también los gerentes de plantilla que consolidan sus compras. En Australia teníamos esta BHP Billiton, que es una minera que pues, venía comprándole durante 30 años camionetas tipo a Toyota. Entonces, de alguna manera, todos los intentos del gobierno por exigir más a los fabricantes eran infructuosos para el tema de la seguridad vehicular. ¿Y qué fue lo que hizo que cambiara el panorama de la seguridad vehicular en Australia? Fue que los gerentes de flotilla de BHP Billiton entraron en contacto con ASEANECA, el capítulo para Australia y Oceanía del programa de evaluación para vehículos nuevos, y les dijeron: oye, pues ¿qué me recomiendas para incrementar la seguridad de mi flotilla? Pues dice: pon una política de 4 estrellas, 4 o 5 estrellas bajo nuestros protocolos para los vehículos que quieras comprar. Entonces van con Toyota y le dicen: oye, pues quiero un vehículo 4 estrellas, y para en ese entonces, que los protocolos son progresivos, Toyota no ofrecía control electrónico de estabilidad en las pickups que estaba vendiendo a BHP Billiton. Pero como la relación era de 30 años, una relación comercial con Toyota, por ejemplo, igual se las vamos a vender, igual nos las va a comprar. Pero, oh sorpresa, encontraron un nicho de mercado con la Ford Ranger en Australia, que tenía de base como estándar tener control electrónico de estabilidad. Entonces dijeron: ¿qué no la tienes? A ver, Ford Ranger, venga acá, 120 unidades por favor. Y entonces Toyota, así al sentir ese bajón en sus ventas, a los 6 meses ya tenía toda su carpeta de productos, tenía control electrónico de estabilidad de base. En un periodo de 6 meses pudieron cambiar, digamos, el perfil de seguridad vehicular de sus productos, siendo que acá las negociaciones de la actualización de la 194, la industria automotriz mexicana nos decía que los plazos que se necesitaban eran de 4 a 5 años por temas de diseño, ¿no? Cuando ven un riesgo de marca, un riesgo de mercado, pueden hacer cambios. O sea, si le echan ganas, en 6 meses el corto plazo. Porque además, aquí en México ya lo estamos produciendo, estamos exportando vehículos Volkswagen que se van a Alemania, vehículos Volvo que se van a Suecia. Entonces, en México ya tenemos esa capacidad, y es un tema ante la muchas veces debilidad de las regulaciones federales, quienes pueden entrar al quite para cambiar el perfil de seguridad vehicular de los mercados son las políticas. Bueno, esto es un poco de lo que nosotros hemos hecho en el poder del consumidor. Hemos mapeado desde el 2018 los modelos y la penetración de las tecnologías de seguridad vehicular. En este caso, por ejemplo, el control electrónico de estabilidad,
analizamos 180 modelos de 2022-2023 hasta octubre del año pasado, y pudimos ver que ya el 65% de las ventas cuentan con el control electrónico de estabilidad. Sí, y eso es sin ser todavía obligatorio. Esto todavía no estaba publicada la norma, bueno, se publicó en ese mismo mes, en octubre. Pero quiero resaltar el hecho de que el año pasado, o hace 2 años, este porcentaje era cercano como al 40%, y coincide con el hecho de que, por ejemplo, en Ciudad de México empezaron a exigirse para la sustitución de taxis vehículos, unidades con control electrónico de estabilidad. Entonces, o sea, no podemos establecer causalidad, ya saben, en estadística no es causalidad, pero hay una correlación estadísticamente significativa entre un cambio, ¿no?, de un gobierno de la ciudad más grande del país, que dice, vamos, ahora todas las unidades tienen que tener un control electrónico de estabilidad, y obviamente esto ya se sabía, la industria va para allá. El tema es qué tan rápido puede ir para allá. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el tema de las bolsas de aire, que aprovechando, aquí tenemos a Jennifer Miranda, tenemos a Guillermo también de Semovia, pues ya el promedio de 4.8 bolsas de aire. Yo diría que ya dejar tener 6 bolsas de aire para un mínimo como base, que es una de las recomendaciones de la dirección para los vehículos que quieran hacer servicios de taxi o de flotilla de cualquier otro tipo. Aquí, sí, perdón, es más del 50%. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestra muestra nos enfocamos en los autos más básicos, nos enfocamos en el 85% de las ventas, que son, obviamente, no son vehículos premium, no son vehículos de alta gama, sino son la gran mayoría de vehículos se consumen en México, y que obviamente nuestra razón enfocada en la seguridad vehicular y en incrementarla está, queremos hacer la muestra de los vehículos menos seguros o más pobres en la seguridad vehicular. Entonces esto tendríamos que sumar un 15% adicional, que nos daría 62% más o menos, que ya podríamos estar asegurando que tiene más de 6 bolsas de, o sea, 62%. O sea, yo digo, Ciudad de México, aviéntense con la siguiente actualización de las flotillas para taxis. La siguiente, por favor. Los anclajes del sistema de retención infantil han subido muchísimo. Si 69 los sumamos, 15%, estamos hablando del 84%, cuando menos. El resto de los vehículos generalmente son vehículos utilitarios y no están diseñados, digamos, para transportar a bebés. El siguiente. Frenado autónomo de emergencia, este es muy importante porque este es el que vamos a ver cambios. O sea, la tasa de penetración de esta tecnología de la versión anterior a esta subió 100%. O sea, se escucha así mucho, pero en realidad es que subió 100% porque pasó de 2% en las fechas anteriores al 4%, que no deja de ser un porcentaje interesante, y que de este vamos a necesitar más penetración, y ahí también las políticas de flotillas juegan un rol imprescindible para ayudar a penetrar esta tecnología que pues va a ser de las que más van a salvar vidas con el cinturón de seguridad y con el control electrónico de seguridad. Se estima, nada más como dato cultural, que ahorita la tecnología de seguridad vehicular que más vidas ha salvado es el control el cinturón de seguridad de 3 puntos. Pero está estimado que el control electrónico de estabilidad se estima que ha salvado más, no sé cuántos millones de personas, pero el control electrónico de estabilidad va a salvar aún más vidas, y probablemente el frenado autónomo de emergencia aún más vidas va a salvar, digamos, si se le da la proyección en el tiempo. Son tecnologías muy buenas, muy nobles, bastante efectivas, que además se están retroalimentando cada vez más y más y más, con los avances en tecnología, en gestión de Big Data, y probablemente en un futuro muy corto también intervenidos por la inteligencia artificial, nos van a dar saltos muy
considerables en su potencial de protección de vías. La siguiente, por favor. Un poco de las evaluaciones, al menos el 33% de los vehículos, de las ventas, no de los vehículos, de los modelos, sino el 33% de las ventas están evaluadas por la TINECA. O sea que hay integrado, digamos, para poder poner criterios como criterios las estrellas. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí es un poco la guía de flotillas de Global ENCA, nuestras fichas de seguridad vehicular y nuestra guía de automóvil seguro y progreso. Muchísimas gracias, Estefan. Muy interesantes datos nos traes. Le damos la palabra ahora a Jim. Continuamos con su presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de CEMOVI y de Conver por invitarnos a este panel tan relevante justamente en este contexto de seguridad vial. Y yo les voy a contar un poco de las acciones que estamos llevando a cabo desde C40 en conjunto con la CEMOVI, con el Gobierno de la Ciudad de México, precisamente en el desarrollo de lineamientos técnicos para autobuses eléctricos y en unos estudios de transporte que estamos llevando a cabo en algunos corredores de la Ciudad de México que están enfocados para realizar la sustitución de flotas. Entonces, un poco del contexto de cómo se llevan a cabo estas acciones. Se llevan a cabo en el marco del programa UKIDCAI, que es un programa financiado por el gobierno del Reino Unido, implementado por C40 Cities, en el cual C40 trabajamos con 15 ciudades alrededor del mundo, en África, Latinoamérica y el sudeste asiático, y en ello buscamos implementar cuando menos 2 acciones de impacto climático en cada una de estas ciudades. En la Ciudad de México justamente ya tenemos seleccionadas y encaminadas estas 2 acciones, que son las siguientes diapositivas. Tenemos 2 acciones muy importantes y sumamente relevantes justamente ahorita en el contexto de la renovación de flotas. La primera es el desarrollo de lineamientos técnicos para autobuses y trolebuses para la Ciudad de México, y la segunda son estudios de oferta y demanda en 5 corredores de transporte público de la Ciudad de México. El alcance de cada una de estas acciones es sumamente amplio, pero precisamente la componente de seguridad es muy importante en cada una de ellas, y si bien no es el objetivo final, es uno de los objetivos cruciales en cada una de ellas, tanto en el desarrollo de los contenidos de los lineamientos como en la forma en que estamos obteniendo la información de oferta-demanda de cada uno de estos corredores. En la primera acción, el objetivo que buscamos en conjunto con el gobierno de la ciudad, que estamos trabajando justamente con el equipo de Jennifer, es el desarrollo de unos lineamientos técnicos para autobuses eléctricos y trolebuses. Retomando un poco de lo que ella ya expuso previamente, ya existen lineamientos que nos dicen cómo debe de ser la construcción, cuáles deben ser las características generales de los autobuses de combustión interna que se implementan en los diferentes sistemas de transporte de la Ciudad de México. Sin embargo, no existe un lineamiento que guíe las decisiones de la ciudad en términos generales para la adquisición de los trolebuses eléctricos y los autobuses. Todas las licitaciones y todas las compras que se han hecho se han desarrollado a partir de los lineamientos técnicos que cada organismo ha desarrollado para sus propias necesidades. Esto está bien porque en realidad la electromovilidad es un tema sumamente nuevo, es algo que está innovando en todas las ciudades del mundo. Entonces, incluso para Metrobús, desde C40 se apoyó con el desarrollo del anexo técnico para la compra de los autobuses de la línea 3. Entonces, ahora lo que buscamos es justamente que la ciudad tenga un lineamiento universal y estándar para que cualquier sistema, llámese de los sistemas del sistema integrado de transporte, Metrobús, RTP, transportes eléctricos e incluso sistemas concesionados, puedan referirse a estos lineamientos y ponerlos incluso como un anexo técnico dentro de sus licitaciones, y que el hecho de que no exista un anexo técnico específico para cada instancia sea un impedimento para la implementación de flotas eléctricas. Esto además pues, es algo sumamente revolucionario porque no existe un documento como tal en la Ciudad de México. En el país, a nivel nacional, tampoco hay un lineamiento específico de los autobuses y trolebuses para la implementación de los sistemas, y pues esto justamente busca establecer los criterios mínimos, como ahí menciono, de construcción, operación, compatibilidad con todos los sistemas de comunicación y de recarga,
ergonomía y sobre todo de seguridad, como ya mencionaba Jennifer. Las características de configuración para las personas usuarias en dos términos: en términos de confort, en términos de operación y en términos de seguridad. Los protocolos específicos de seguridad para los vehículos eléctricos, toda vez que en caso de que llegara a haber una contingencia con el sistema eléctrico de los autobuses, que llegara a haber algún tipo de percance, ya sea por un factor externo o interno de la propia unidad, que sepamos cómo actuar, que se sepa cuál es el protocolo de seguridad específico para poder atender cualquier contingencia y cómo deben de ser los sistemas de frenado, comunicación, iluminación y también sobre todo el mantenimiento. Algo muy importante es que estos lineamientos no buscan estamos cuidando mucho que no sea una sobreregulación y además ahorita voy a profundizar un poquito más en ello, estamos trabajando en conjunto tanto con los sistemas que ya cuentan con una flota eléctrica, que son los que mejor nos pueden decir cómo están operando, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las áreas de mejorar, cuáles son las cosas que podemos realmente implementar como un estándar general para cualquier sistema. Y que podamos tener unos lineamientos que no sean tan estrictos que realmente nadie los pueda usar, pero que sean lo suficientemente adecuados y lo suficientemente acotados para que contemos con vehículos seguros, útiles, compatibles y universales. Ahora bien, todavía nos mantenemos ahí. En lo que hace la acción número 2 son los estudios de oferta de demanda en corredores de transporte público. Estamos trabajando en 5 zonas. Esto es otra acción separada de la acción número 1 que acabo de describir. Y el objetivo de hacer estos estudios de oferta de demanda en los corredores de Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, Nesa y Centro Histórico es justamente conocer todas sus rutas, ya sea cooperan con las unidades tipo boxer, que son los autobuses más pequeños, o con microbuses todavía, e incluso con minivans y combis. Es conocer cuál es la composición actual de la demanda y de la oferta, no nada más quién se mueve, cómo se mueve y a dónde se mueve, sino en qué condiciones se están moviendo. También conociendo cuál es la oferta que están poniendo a disposición a las personas usuarias y los concesionarios de las rutas. En las 5 zonas de transporte, esto nos va a permitir obtener las características demográficas de las personas usuarias y además de estas características demográficas que estamos obteniendo a través de los estudios de campo, también se está haciendo un análisis a partir de fuentes secundarias y a partir de fuentes estadísticas de cuál es la composición demográfica y cuál es el alcance a la población que existe en un radio de 800 metros a partir del eje de cada una de las rutas. Esto nos va a permitir no únicamente conocer a quién ya están sirviendo estas rutas, sino a quién pueden servir a partir de las experiencias y buenas prácticas que hemos obtenido con previas sustituciones de flotas y que para ello estamos trabajando muy de la mano con nosotros. También estamos haciendo dentro de los estudios que están llevando a cabo consultorías supervisadas por C40, evaluadas también por los equipos técnicos de la CEMOVI, las condiciones actuales de la vía. Es sumamente importante lo que ahorita decía Jennifer, porque es lo mismo operar una combi en Xochimilco que en Azcapotzalco, que tienen incluso permeabilidad metropolitana. No tenemos las mismas condiciones de operación y se está haciendo un levantamiento muy estricto y muy detallado de las condiciones actuales de la vía, y eso va a permitir a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Obras y a todos los sectores involucrados dentro de este proyecto conocer cuáles son las necesidades en materia de infraestructura que es necesaria tener para que los corredores no operen bien únicamente desde los vehículos, sino también desde la infraestructura, pero tomando un poco lo que decían en el panel anterior, cómo esta infraestructura puede cuidar y beneficiar a la integridad y comodidad de las personas usuarias. Y finalmente, dentro de estos estudios de oferta y demanda, también se está haciendo una evaluación de alternativas limpias. Actualmente los modelos de sustitución de la CEMOVI, como ya se mencionaba anteriormente, se están realizando con vehículos de combustión interna por un tema de economía, por un tema de que la implementación de vehículos eléctricos no es únicamente la compra del vehículo eléctrico, sino también implica la implementación de infraestructura de recarga que es sumamente compleja, requiere de muchísimos factores de evaluar, de tener un espacio adecuado para poner la infraestructura, de que la Comisión Federal de Electricidad cuente con los métodos y mecanismos necesarios para llevar todo lo necesario a los espacios de recarga, el análisis económico, que puede ser bastante complejo en un esquema de operación hombre como que actualmente se viene en muchas de las rutas, pero no se va a dejar a un lado la posibilidad de la evaluación de las alternativas limpias.
Esto para poder evaluar qué se puede hacer en un futuro cercano, en un mediano plazo, cómo se puede usar la infraestructura que actualmente existe con otros sistemas y cómo podríamos implementarla también en los corredores en los cuales se están llevando a cabo la sustitución de líneas. Entonces, retomando un poco analizando cómo se pueden compatibilizar estas dos acciones dentro de los lineamientos técnicos. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo estamos llegando a todo esto? ¿No? Estamos realizando un trabajo de investigación muy estricto, muy profundo en ambos proyectos, en particular para lo que es el desarrollo de los lineamientos técnicos. Se está llevando a cabo un trabajo de investigación, incluyendo análisis de casos no únicamente de la Ciudad de México, sino de otras ciudades de Latinoamérica y también de Europa, y justamente busca integrar cómo se están llevando a cabo estas transiciones de la electromovilidad en los diferentes ámbitos del gobierno y en diferentes contextos. Estamos realizando colaboración conjunta, valga la redundancia, entre el gobierno de la Ciudad de México, la academia, otras organizaciones como WRI, el ICCT, WRI para algunos temas de análisis económico. Se están realizando estudios de campo, que esto es sumamente importante para las dos acciones, tanto para los análisis de oferta-demanda como para los lineamientos técnicos. Toda vez que, retomo la idea que expuse hace un momento, ya tenemos empresas, tenemos instancias que ya tienen los autobuses operando y no hay ninguna mejor fuente que nos pueda decir cómo están operando, qué es lo que necesitan, cuáles han sido todos los retos en materia operativa, de mantenimiento, de compra de refacciones, que aquellas instancias que ya tienen los autobuses en operación. Entonces, toda esta experiencia práctica nos está ayudando para justamente formar lineamientos que sean útiles. Y algo bien importante también que estamos haciendo es la integración de la industria. La acción número 1 contempla la formación de una tabla de oferta comercial, precisamente porque los lineamientos, si bien buscan evitar lo que existía la problemática de que pues pareciera que las especificaciones de los asientos favorecieran a un fabricante, eso es justamente lo que no queremos que suceda. Queremos saber qué tienen los fabricantes para poder colocar en un estándar que pueda ampliar a todas las opciones, cuáles son las opciones que tienen las empresas para poder comprar y adquirir sus unidades. Entonces, ahora sí retomando la idea, justamente esta tabla de oferta comercial nos va a ayudar mucho para hacer las evaluaciones de las alternativas limpias en la acción número 2 de los estudios de oferta-demanda y poder precisamente hacer propuestas que sean reales, que sean viables, que si bien van a tener algunos retos, que son justamente el tema de la implementación de la infraestructura de carga, de la compatibilidad con otras rutas, del tema de la evaluación de nuestra telemetría, pero que tenemos una oferta realista y entonces todos esos retos sabremos cómo poder pasar a través de ellos, cómo poder superarlos, conociendo que nuestras ofertas son absolutamente realistas, realizables, que pues, van a requerir sí ajustes, quizá en temas de presupuesto, quizá en términos de cuáles son los modelos financieros que se están llevando a cabo para la sustitución de flotas, pero que no estamos precisamente proponiendo nada que no sea realista o que pues, no haya una opción en la Ciudad de México o en el resto del país para llevarse a cabo. Entonces, bueno, pues estos son justamente los resultados que esperamos. Ya existen los autobuses del trolebús, tenemos ya los autobuses morados, estamos retomando toda esta experiencia, las buenas prácticas, todas las lecciones aprendidas para poder lograr una mejor evaluación y sobre todo dejar para los próximos gobiernos, para las próximas administraciones un legado de cuáles son las cosas que funcionan y que todo esto lleve un sello de que son acciones benéficas para la ciudad y que tenemos que trabajar en que estas continúen a través del tiempo, que las próximas sustituciones de flota de todas las flotillas que actualmente están a punto de cumplir su vida útil puedan ser renovadas bajo estándares de calidad, seguridad y con la persona usuaria al primer lugar de todas las decisiones, sin importar cuándo sea que estas se lleven a cabo. Así es que, pues, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente le doy la palabra a Carlos. Nos comparta, por favor. Muchísimas gracias.
Bien, bueno, pues también me sumo al agradecimiento al Gobierno de la Ciudad de México, a Semovia y a todas las autoridades que hacen estos eventos. Yo quiero hacerles 3 preguntas y antes de las preguntas me gustaría que pensaran en su persona favorita, no sé quién sea, un amigo, una amiga, su pareja, su papá, mamá, solo piensen en su persona favorita y me gustaría que imaginaran que suena su teléfono y ustedes lo toman, ven en la pantalla que es su persona favorita y que está llame y entonces deciden contestar, hacen una pausa, toman el teléfono y la persona les dice: acabo de tener un accidente vial. Tuve un accidente con un transporte público, voy para el hospital. Eso es lo que esta persona favorita les dice en el teléfono. Y entonces, ustedes no saben si el accidente vial es una fractura, va a ser una operación, va a tener que ser una intervención quirúrgica, no saben exactamente qué pasó. Mis 3 preguntas son: se acaba la llamada, cuelguen. ¿Quién considera que es la persona que debería pagar todos estos gastos? Su persona favorita va hacia el hospital. No sabemos qué tiene, una fractura, una intervención quirúrgica, no sabemos qué es. Primera pregunta: ¿quién debería cubrir esos gastos? Segunda pregunta: ¿hasta cuánto debería cubrir esos gastos? Vamos a supuesto que solo es una fractura, debería ser el 50-50, el 60-40. ¿Qué porcentaje consideran que es el adecuado que quien deba pagar los gastos tenga que pagar? Supongamos que es una gran cirugía, una gran intervención quirúrgica, ¿hasta cuánto tendría que pagar cada quien? Y mi tercera pregunta es: ¿qué pasaría si ustedes pensaron que el responsable es quien debería cubrir los daños? Si el responsable debería cubrir la totalidad, no el 50-50 ni el 60-40, sino la totalidad, ¿qué pasaría o qué debería pasar si el responsable no puede pagar los daños? Porque a lo mejor su fuente de ingreso es el conducir esta unidad y no tiene un ahorro para poder pagar. A lo mejor el concesionario no hizo su guardadito para este tipo de casos. ¿Qué pasaría? Entonces, ante estas preguntas, el Plan Mundial de Protección a Víctimas tiene muy claro que lo mejor para la prevención de accidentes, o mejor dicho, para la seguridad vial, es esto que nos acaban de platicar los colegas: prevención, notas técnicas, normas, vehículos con mucho más elementos de seguridad. Todo esto es prevención, ese es el camino correcto. No obstante, mientras haya accidentes, tenemos también que pensar en las víctimas. Y cuando una víctima no es respaldada por el responsable, o solamente le cubren un pedacito, o simplemente no se le puede cubrir, viene una revictimización, primero por las lesiones y luego porque tiene que desembolsar o ir con la familia, o ir al empleo, o ir al banco y conseguir un crédito para poder pagar las lesiones que alguien más le propició. Si esta persona termina en un hospital público, probablemente pueda recibir esa atención, probablemente no. No obstante, en el mejor de los casos que la reciba, ese gasto del hospital que está destinado a reparar a una persona, las lesiones de una persona que tiene un responsable, está dejando de tener una cama, está dejando de tener un quirófano para todo tipo de cuidados, para otro tipo de lesiones, para otro tipo de enfermedades. Al final del día, las víctimas o pagan sus propios daños, o es la sociedad quien termina pagando los costos asociados a un accidente de tránsito. Este tema no solo es en México, por lamentable que sucede, y lo que hace y propone los planes mundiales es que tanto el transporte público, que por fortuna en la Ciudad de México existen normas para establecer el transporte del seguro obligatorio, mucha atención, primerito, no es un seguro de autos, es un seguro exclusivo para proteger a las víctimas. ¿Existe el seguro de autos? Sí. ¿Existe el seguro para la unidad? Sí. Si se la roban, si chocan, todo eso existe. Pero la autoridad tiene foco en garantizar que exista un seguro para proteger a las víctimas. Nosotros mismos, cuando tomamos una unidad de transporte público, ¿hasta cuánto nos gustaría que esa unidad garantizara nuestras lesiones?
Si hoy la normativa establece que una unidad debe de garantizar un seguro de hasta 100,000 pesos por todos los pasajeros, lo que va a suceder es que vamos a terminar dividiendo 100,000 entre 40 pasajeros por medio. Entonces, eso será la garantía que tengamos nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto nos gustaría que nos protegiera un transporte público en un accidente? Eso se llama seguro de protección de víctimas. No del coche, no de otros coches, ni siquiera de los postes, semáforos. A lo mejor sí que existe una responsabilidad civil ante eso, pero lo más importante es que mientras existan los accidentes, las víctimas tienen que estar en el centro, y una manera de garantizar esos derechos es el seguro para proteger a las víctimas. Por supuesto, la nueva flota, las nuevas normas para las flotas de transporte público están enfocadas a prevención, como lo que han comentado, pero tenemos que seguir impulsando que se cumpla lo que hoy establece el Reglamento de Tránsito Ciudad de México, que es que exista el seguro, que esté vigente, y trabajar en desmitificar cosas como que es un seguro, que muchas veces se dice que es una carga para el concesionario. Decía hace un instante, los frenos ABS cuestan 2-3 millones. ¿Cuánto cuesta un accidente fatal? La siguiente lámina, por favor. Solo en términos de costos medios, un accidente menor está entre 15 y 25,000 pesos cuando no hay heridos. Cuando hay heridos medios, esto se va entre 150 y 250,000 pesos. Cuando hay heridos catastróficos, los promedios son alrededor de entre 800 y 1,5 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta, o mejor dicho, es caro garantizar que se cumpla el seguro? Al final del día, si el transportista prefiere no pagar los frenos ABS cuando los requiera y no los tenga, va a ser mucho más caro los daños que pueda generar. Lo que estamos haciendo ahora es, gracias al apoyo tanto de CEMOVI como de las autoridades alrededor, como es las autoridades de tránsito, el sector asegurador quiere cambiarse esa cachucha de ser visto como el sector que está ahí para que el seguro pague los daños de las víctimas. Ahora la cachucha que estamos impulsando es un rol de un actor clave para la prevención, para la movilidad segura, como con mucha tecnología que nos ayude a decirle a las autoridades dónde están los accidentes, en qué horario, si venía bajo la influencia del alcohol, cuáles fueron las circunstancias, y que la autoridad como expertos puedan hacer también mucho más estudios para la prevención. Pero mientras tengamos accidentes, necesitamos garantizar que el seguro proteja a las víctimas. Entonces, ese es uno de los elementos clave hoy. Tenemos que dejar de lado pensar que es un seguro obligatorio para el coche. Eso genera mucha resistencia. Por fortuna, el transporte público está regulado. El paso siguiente es garantizar que lo tengan, garantizar que esté vigente, y lo más importante, definir cuál es una cobertura adecuada. Serán 40,000 pesos, tendremos que dividir 40,000 entre todos los pasajeros. ¿Será 1 millón? ¿Serán 2 millones? La pregunta es: ¿cuánto queremos garantizar que nuestros usuarios de las vías y del transporte público tengan esa garantía ante un accidente? Entonces, eso está haciendo el sector asegurador. Vamos muy rápido a la que sigue. Una más, por favor. La anterior hablaba un poco de los mitos, que es caro, es para proteger a los coches. Es mucho más caro una reparación del mantenimiento anual de una unidad, una llanta, cambiar el aceite, los mantenimientos. Eso es más caro que el seguro para proteger a las víctimas. Ahora lo que estamos viendo en pantalla son imágenes de un video que por cuestiones de tiempo no solo lo comento, pero estamos garantizando que todos los accidentes sean capturados vía tecnología como los ajustadores, para que sepamos en qué horario, cuándo, dónde, crucero, momento, características, y toda la información se la podemos dar a las autoridades que son expertos en entender causas y que podamos también prevenir. Gracias, por favor. Y algunos ejemplos de que el seguro está cambiando esta perspectiva. Por ejemplo, esto no tiene que ver con transporte público, tiene que ver con vehículos particulares, pero al final del día es una externalidad positiva para el transporte público. Que se empuje, que en un siniestro sin heridos podamos movernos de las vías, nos podamos orillar y no estamos obstruyendo, tiene mucho que ver con el transporte público.
porque en nuestras estadísticas hay una cantidad importante de accidentes donde hay dos vehículos que chocan, es un choque laminero, no hay heridos, no se quitan, pasa el transporte público y eso se vuelve una catástrofe. Muchos heridos, a veces lamentables pérdidas de vidas y muchos millones de pesos que en ocasiones no queremos invertir en la prevención o en garantizar que exista un seguro para proteger a víctimas. Y creo que con la que sí termino, también estamos trabajando con las autoridades porque cómo ellos pueden garantizar que el transporte público cuente con un seguro vigente, activo, listo para ser utilizado. Es prácticamente imposible porque hoy hay pólizas digitales, cualquiera podría falsificar un documento, presentarlo ante las autoridades y decirles que ellos están protegiendo a sus pasajeros o a los terceros. Y lo que estamos haciendo en el sector asegurador es dejar en manos de las autoridades que ellos puedan consultar en cualquier momento si un vehículo tiene seguro o no. ¿Para qué? Para que bajo las circunstancias que consideren adecuadas puedan supervisar que existe, que el seguro está vigente, que es un seguro auténtico, que no es apócrifo y que está listo para ser utilizado en caso de un accidente. Entonces, con esto yo concluyo, el seguro es con evidencia científica, práctica, teórica, pero sobre todo en planes mundiales. El seguro es una salida muy adecuada para garantizar que el financiamiento de los accidentes esté garantizado. Ante mis tres preguntas, ¿quién debe pagar los daños si su persona favorita sufre un accidente vial? Es el responsable. Y eso es con seguro o sin seguro. Eso sí es obligatorio, la responsabilidad civil. ¿Hasta cuánto debe cubrir los daños? El total. No importa si es un collarín, si es una fractura o es una intervención quirúrgica de mucha tecnología, tiene que ser el total. La víctima no tendría por qué invertir un solo peso porque es revictimizarla. ¿Y qué pasa si el responsable no puede pagar los daños? La respuesta es garantizar la transferencia de riesgos a través del seguro para que el transporte público dé las garantías de que si no podemos prevenir un accidente, cuando suceda, la víctima no esté incurriendo en un gasto que no le corresponde. Ese es un poco el mensaje que el sector asegurador está haciendo de la mano de las autoridades y el objetivo es, por supuesto, llegar a ser víctimas, insisto, pero mientras la estadística indique que hay accidentes, tenemos que garantizar los derechos de las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Interesante y nos clarifican muchos conceptos. Vamos a abrir el micrófono. Tenemos algunas, no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dar una ronda de 5 minutos. Entonces, les suplicamos que sean preguntas puntuales y a quién van dirigidas, por favor. A ver, aquí. Pero bueno, al respecto del número de unidades, sí se tiene un censo, ¿no? Esta pregunta estaría más bien dirigida a las personas del área de transporte, en donde ven justamente estos temas. Nosotros estamos más bien del área de regulación, en donde vemos todo el tema de las características que tienen que cumplir las unidades que se sustituyan. Sin embargo, el dato que tenemos como a grosso modo es que hay alrededor de 2.000 microbuses por ahí en toda la ciudad, y que justo estos son a los que les tenemos que atacar para la sustitución. Independientemente de que existen autobuses estos verdes, ¿no? Los otros grandes, el objetivo principal es
incluso ya de más de 25 años, en algunos casos. Si hay algún censo en esa materia, vaya, si nos dejas tus datos podemos hacerte llegar la información puntual para que no haya ningún sesgo respecto a lo que se está comunicando aquí. Sobre todo porque en este panel, pues de lo que se trata es ahondar de los criterios técnicos, ¿no? De las unidades que se van a sustituir, no así como de todo el valor que se tiene por sustituir y así. Sí se tiene como una meta que este año exista un avance muy importante al respecto, cosa que ya se ha anunciado en los foros y en las diferentes conferencias que la jefa de gobierno ha hecho y es información pública que está en medios, pero si requieres algún dato muy preciso y específico, sí te pediría que nos des tu correo electrónico para hacértelo llegar sin algún sesgo, ¿vale? Y al respecto de la segunda pregunta, un poco a que me aclares a lo que te refieres con lo de los 10 años, pero no, recordemos que la ley de movilidad, y eso nos vamos al artículo incluso el 61 y el 97, habla de que la vida útil de los autobuses para estar en un corredor de transporte debe ser de 10 años. Por eso todo este tema de los estudios que deben de cumplir para esta vida útil de 10 años. También es cierto, vaya, que por la cuestión de la regulación de las unidades, de los corredores en sí, ya no tanto de lo que nosotros podemos sustituir, pero el punto es que los corredores tienen que hacer su ejercicio una vez que ya se consolidan como corredor de transporte o servicio zonal, que ahora también existe esa figura, tienen que prever los recursos necesarios para poder sustituir su flota cada 10 años. Y eso es una obligación que también está establecida en su título de concesión. Entonces, no, en ningún momento se ha pensado ampliar la vida útil de los autobuses, sin embargo, sí hay un proceso progresivo que tiene que estar justo también calibrado a la medida de cada una de las situaciones financieras de los corredores existentes. También recordemos que venimos de una pandemia que fue bastante rígida y fuerte para el sector de la movilidad, y entonces hay una serie de programas que están tendiendo a que esta sustitución se acelere y que también exista como en los plazos en los que pueda ser también asequible, porque tampoco podemos financiar al 100% toda la flota de la sustitución de la ciudad, pero sí darle prioridad a que todos estos microbuses se transformen en empresas de transporte que tengan flota ya, que no sea una figura de obra y camión, sino una figura de corredor o servicio zonal. Entonces, eso digamos que es el énfasis ahorita para el destino de ese recurso, pero eso no quiere decir que los que ya tengan autobuses viejos no deban sustituirlos también, porque es su obligación también, ¿vale? ¿Y cómo se está llevando a cabo esto? Recordemos que existen procesos de revista vehicular, recordemos que existe pues, una serie de programas en la CEMOVI, que si también requieren información más puntual, si nos dejas tus datos, podemos hacerte la llegada. Para concluir, todas las aseguradoras están participando con esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, y lo que estamos ya haciendo, y de hecho empezamos hace un par de semanas, son las capacitaciones. Hace un par de días, la semana anterior, estuvimos con la Secretaría de Tránsito haciendo, digamos que el kick-off, y lo mismo estamos haciendo con ajustadores. Entonces, queremos abrazar estos brazos, autoridades, ajustadores, para que ya que estemos casi que seguros que todo el mundo tiene claro lo que hay que hacer, empujemos mucho a que ahora la conciencia venga del automovilista, del conductor. Hasta ahorita es un programa de mercado, son todas las compañías que están adheridas a estos protocolos de apoyo. Sí, no, hay mucho todavía por hacer. La propia Ciudad de México ya está trabajando en fotografías, redes sociales, entrevistas, y también el sector asegurador, por lo menos, ya ha enviado comunicados a todos los asegurados para que sepan lo que hay que hacer. Pero esto es una tarea permanente y tenemos que seguir en conjunto haciendo mucha conciencia. Bueno, pues muchísimas gracias.